el título de lo que tengo aquí para compartir hoy habla claramente de otra preocupación pastoral que tiene relación con lo que le acabo de pedir, la oración permanente en favor de sus hermanos. Lamentablemente nuestras prédicas, escúcheme bien y esto es muy en serio, lamentablemente nuestras prédicas necesitan ser demasiado cortas. Y la medición del cansancio o del disfrutar de la palabra del Señor va a depender del amor que uno tiene por las Escrituras, el amor que uno tiene por nuestro Dios y el respeto que tiene por la necesidad que manifestamos delante de Él. Usted seguramente encontrará que 30, 40, 50, 60 minutos de predicación es excesiva, pero si usted disfruta de Dios, si usted disfruta de la palabra, si usted disfruta aprender, si usted está de verdad, verdaderamente interesado en que la palabra de Dios sea la maquinita que te enderece en la vía, si la palabra de Dios es el motorcito que va a generar tu verdadera relación con Dios, entonces claramente percibiríamos que 1 hora, 50 o 40 minutos no son suficientes. Pero cada uno de nosotros, libremente y en la presencia del Señor, razonará, valorará y disfrutará o no de la palabra de Dios. Lo que yo tengo para compartir hoy está titulado así: causas de la debilidad espiritual. Causas de la debilidad espiritual. ¿Quién de nosotros no ha sufrido debilidad espiritual en algún minuto? Una cosa es que usted tenga, nosotros tenemos, los humanos tenemos vidas ondulantes. A veces estamos arriba, a veces abajo, pero ahí lo vamos llevando. Hay algunos que tienen esta normalidad, hay otros que tienen vidas ondulantes descendentes. Cada vez se meten más en el pecado, cada vez hay menos relación con Dios, cada vez hay menos inquietud de parte del Señor para conmigo, porque el que te ha afectado. Y a veces el Espíritu Santo nos bendice, ponemos atención a lo que nos dicen y podemos tener vidas ondulantes ascendentes. Cada vez un poco mejor, cada vez un poco más cerca de Dios, cada vez un poco más espiritualizados en las que tenemos que vivir. Nadie tiene una vida recta sin ondulación, nadie. Al tener nuestra vida en una naturaleza pecaminosa, claramente nos va a llevar a la ondulación. Nos tientan, aflojamos, reparamos, pero oramos y vamos mejorando esta vida ondulante. Pero no obstante, hay otros que hacen crónica esta debilidad espiritual. Uno de los flagelos de la iglesia moderna, cristiana moderna, es casualmente este peregrinar, este éxodo interno que tienen las iglesias. Siempre hemos dicho que tenemos un llamado de Dios a hacer una tarea que cada vez es menos frecuente, que es la capacitación en la palabra de Dios. Que cada vez es menos frecuente iglesias que se dediquen a enseñar verdadera doctrina y sana doctrina para poder entendernos con Dios. Grandes líderes, grandes hombres de Dios, pastores que han alcanzado iglesias muy numerosas, a otros que han alcanzado de renombre, artistas musicales, porque en realidad terminan siendo artistas musicales y no siervos de adoración, terminan con muy buenos números económicos en sus cuentas de banco, pero con muy poca consagración, con muy poca espiritualidad, cantando más que nada, casi de manera automática. La devoción que Dios demanda está centrada exclusivamente en entender quién es Él, y eso lo vamos a obtener siempre a través del estudio de las Escrituras. No hay otra manera. Y dentro del pueblo de Dios, y aquí mismo dentro, hay gente que no ama las Escrituras como demanda la responsabilidad que tenemos.
Causas de la debilidad espiritual. En nuestro caminar de fe, a veces nos encontramos luchando contra debilidades espirituales. Es crucial identificar las causas que pueden debilitar nuestra relación con Dios y nuestras firmezas de la fe. Hoy exploraremos algunas de estas causas y aprenderemos cómo superarlas a través de la sabiduría y el poder de Dios, sabiduría que conseguimos a través del estudio de las Escrituras. Dios nos enseña teología, no para ser egocéntricos religiosos. Dios nos enseña de su palabra para que cuando tengamos que tomar determinaciones que afectan a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras economías, a nuestros ministerios de la iglesia, sean decisiones sabias, fundamentadas en las Escrituras, con la guía maravillosa del poder del Espíritu Santo. Para eso nos enseñan las Escrituras, para que podamos tomar claras y sabias determinaciones en los minutos cruciales de nuestra existencia. A medida que reflexionemos sobre estas verdades, podremos fortalecer nuestro caminar con Cristo. La primera razón de una posible debilidad espiritual la vamos a basar allí en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, y Pedro capítulo 2, versículo 2. Título: la inexperiencia en la palabra de Dios provoca debilidad espiritual. ¿Tiene Biblia, verdad? Bien. Una causa fundamental de la debilidad espiritual es la inexperiencia en la palabra de Dios. Cada vez que usted vea a alguien que a pesar de haber pasado los años, a pesar de haber pasado por aprendizajes, a pesar de haber insistido en sus vidas, no han logrado amar las Escrituras como cosa prioritaria, usted verá dificultades al tomar decisiones claras. Usted verá que va a ser siempre el uso que Dios hará con estas personas, será siempre limitado. Nunca podrán explotar a todo lo que Dios tiene para nosotros. La inexperiencia en las Escrituras provoca debilidad espiritual en nosotros. Vamos a ver, quiero que alguien que tenga su teléfono allí, su celu Biblia, y vamos, si me ayudan rápidamente, para que no se espante la paloma, rápidamente algunos versículos que voy a necesitar, ¿le parece? Amén. Gracias. ¿Tiene ahí 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos insta a desear la leche espiritual para crecer en nuestra salvación. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién de nosotros que hemos sido padres no hemos visto a uno de nuestros niños ser amamantado por nuestras esposas y que ese bebé tenga hambre? Yo tengo varios hijos. ¿Cuántos hay presentes? 2, pero a uno solo amamantamos, al otro vino de regalo. Cuando Maurito era chico, esto si después quieren lo editan por favor, pero cuando Maurito era chico y tomaba teta de la mamá, ¿vio cuando ya lo ponen en posición de, ¿no? Así hacía Maurito. Y por ahí le tocaba por acá, ¿viste? Y esa imagen que yo sé que usted está haciendo de manera retorcida en su cabeza, como mi pobre hijo, es la manera que yo quiero que usted vea lo que dice aquí: desear como niños recién nacidos esa leche espiritual.
O sea, con hambre, con búsqueda, con apuro, con ansiedad. No haga como mi chifú que me tiene recontra cansado. Yo tengo un gato y yo hoy te lo voy a presentar en sociedad. Se llama Bola Mi Chifú lo llora. Está bastante cuero y hueso. Lo llevo al médico y todo está enfermo. Tiene que tomar agua mineral. Tiene que comer solamente carne y no le puedo dar todos los días la misma carne. La veterinaria claramente no leyó las noticias que mi ley está en el gobierno, pero te da otro problema. Pero el michifú le damos carne picada, ¿verdad mi amor? Corazón, churrasco, 2.200, mire, tengo el número acá, 2.250 pesos en churrasco para el michifú. Comió 2 pedacitos así, después lo huele y no quiere. Cuando un gato, ¿qué hace un gato normal? Como Mauricio chico. ¿Me entiendes? Desear con esta ansia, con esa hambre, con esa necesidad de apuro, debemos desear la palabra de Dios. La pregunta del rigor es: ¿cuánto de la Biblia usted lee por día si la lee? ¿Cuántos capítulos de la Biblia estudia por día? No pretendo que usted me conteste, solo quiero hacerlo pensar. Si nos dicen aquí que tenemos que desear la palabra de Dios como un niño recién nacido, como desea la leche, con esa hambre, con ese apuro, entonces nosotros tenemos un parámetro para decir qué tan hambriento estoy de las cosas de Dios. La falta de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios nos hace vulnerables ante las dudas y los engaños. Tenemos en este 2024 claramente ya designado por Dios una búsqueda de todas aquellas personas que deberían ser evangelizadas y no están aquí. Debemos retomar este mandato de Mateo capítulo 28 que dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es aplicable también para nosotros. Tenemos que ser testigos aquí, en este vecino, hacer como nos recordaba bien Mauricio en una reunión de oración. Tenemos que retomar esto que alguna vez hicimos, hacer un rastrillaje alrededor de nuestra iglesia. Nos contaba el testimonio que ahí en la iglesia, en la primera de Bautista de Loma de Zamora, hicieron una campaña, él y otros hermanos, creo que son los dos, habiendo muchos jóvenes que hacían la previa en la iglesia para después no salir a predicar. Ellos fueron y a una cuadra, no había gente que vive allí que nunca se enteró que la iglesia, primera iglesia bautista de Loma de Zamora, estaba donde estaba. En el frente, en la avenida, frente al colegio, a una cuadra de la estación de Loma de Zamora. Nadie sabía que la iglesia estaba allí. Nosotros necesitamos recordarle al barrio. Necesitamos recordarle a la gente de aquí de alrededor que aquí hay un lugar que se conecta con el cielo mismo. Ahora, piensen en esto. La falta de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios nos hace vulnerables ante las dudas y los engaños. No vamos a encontrar todos los abuelitos que le van a decir a todos que sí cuando le abran la puerta. Y si te empiezan a preguntar, de qué se trata tu iglesia, cuáles son las doctrinas que aquí se practican, si hay alguno que tenga una duda y te la presenta, estás capacitado para poder sacarle la duda a esta persona y entienda que hay un llamado de Dios para ellos. Porque a veces hay que darle la razón a las personas cuando la tienen, pero somos vulnerables a la duda y a los engaños. ¿Cómo le vamos a contestar a ellos si están en lo correcto, en lo que creen o están equivocados? Si no tenemos una agilidad,
un manejo fluido de la palabra de Dios. No tiene que conocer de la vida del milenio, no tiene que conocer sobre los detalles de la gran tribulación, tiene que saber la doctrina básica. Tiene que saber claramente quién es Cristo. Tiene que saber cómo uno se maneja y se entiende con Él. ¿Por qué me dice el Señor, Señor, y no hace lo que yo os digo? La palabra de Dios nos manda a escudriñar las Escrituras. O sea, si nosotros decimos que Él es el Señor y Él dice que estudiemos las Escrituras, que las escudriñemos, que escarbemos las Escrituras, y no lo hacemos, entonces está diciendo porque me dice el Señor y no hace lo que te mando. No solo podemos decir que amamos al Señor. Y si amamos al Señor, ¿por qué no estudiamos las Escrituras? ¿Por qué a veces pretendemos estar en paz con Dios? Y el día jueves somos tan pocos hermanos como el día de la oración. ¿Dónde está el conocimiento, el interés por el conocimiento de este Dios a quien pretendemos adorar, convencer que lo amamos y servir? ¿Dónde está el interés del crecimiento permanente? Así que despojaos de todo lo malo del mundo pagano y de todo lo engañoso, actuación hipócrita y sentimientos de envidia, todos los chismorreos despectivos de los demás, y como bebé recién nacido, desear la leche sin adulterar de la palabra de Dios para crecer hasta alcanzar la salvación. Tenemos que insistir en esta realidad bíblica hasta alcanzar la salvación. Si no alcanzamos a mover toda esta estructura de lo que tenemos en nuestras vidas, lo dice claramente aquí el texto. Así que despojémonos de todo lo malo del mundo pagano, de todo lo engañoso, las actuaciones hipócritas, los sentimientos de envidia y todo el chismorreo despectivo hacia los demás. Y como bebé recién nacido, desear leche sin adulterar de la palabra de Dios para crecer hasta alcanzar la salvación. Estáis obligados a ello si habéis saboreado la amabilidad del Señor. Si usted ha disfrutado del bien de Dios, si usted declara que ha sido perdonado por el Señor, si usted ha gustado de esa gracia maravillosa, usted está obligado a modificar su vida. Ningún cristiano se puede quedar como está. Así es que Pedro exhorta a los suyos a romper con todo lo malo y afirmar el corazón en todo lo que pueda alimentar de veras su vida espiritual. Hay cosas de las que uno tiene que despojarse. Hay una palabra aquí escrita en el griego que se usa para despojarse. Despojarse significa quitarse la ropa, desvestirse, sacarse todo lo que está sucio. Despojarse, desvestirse, quedarse desnudo. Y hay cosas de las que un cristiano tiene que desvestirse, como cuando se desviste de la ropa sucia. Ha de quitarse de encima todo lo malo del mundo pagano. Póngase ustedes bajo este escáner. Tiene que despojarse de todo lo que traíamos del mundo. ¿Usted se ha hecho alguna vez la pregunta si sigue teniendo algunos residuos de las cosas que sentíamos, nos gustaban o hacíamos en el mundo? ¿O todavía tenemos algún residuo de eso? El hermano nos confesaba a todo el testimonio lo que le pasaba a él al principio cuando tenía esa dualidad de pensamiento y que lo atormentaba, según las palabras de Gonzalo, cuando le ocultaba cosas a su Señor. Eso lo hacíamos en el mundo. Hoy no podríamos hacer eso. Pero a lo mejor nos queda el residuo de la mentira. A lo mejor nos queda el residuo de la ira. A lo mejor el de las malas palabras. A lo mejor el de el hija. Cada uno de nosotros sabe de dónde viene,
de dónde hemos sido sacados de Dios. Aquellos que hemos sido sacados del adulterio y de la fornicación. No nos analizamos de manera frecuente cómo miramos. Yo lo hago, porque yo salí de eso. ¿Cómo puedo yo mirar a una persona en la calle? La primera mirada es inevitable. Pero ¿qué pasa por mi cabeza cuando yo me cruzo con alguien por allí, medio vestido o atractivo? Si hay una muchacha vestida medianamente normal y es realmente bella, por cristiano le tengo que decir que es fea. ¿Viste, mamita, esa chica fea que pasó por nuestro lado? Si es linda y yo le digo fea, ¿qué es eso? Es una mentira. Ahora, va a depender de lo que yo sienta en mi corazón cuando hablo, veo y miro eso. ¿Saben cuál es el mejor secreto que yo he aprendido con mi esposa? Aprendido a beneficio con mi esposa. Cada cosa que pasa en ese ámbito yo te lo cuento. Porque el poder de Satanás está en lo oculto. ¿Qué te queda del mundo? Ha de quitarse de encima todo lo malo del mundo pagano. La palabra para malo, caquía, es la palabra más general de maldad y incluye todas las maneras malas del mundo sin Cristo. Las palabras son ilustrativas, específicamente en esta palabra mencionada. Aquí hay que advertir que son faltas de carácter que hieren en gran manera la virtud del amor fraternal. Mientras no nos despejemos de los residuos del mundo, nunca podremos disfrutar de un verdadero amor fraternal aquí dentro. Si no nos despojamos de todos los residuos del mundo, no podremos tener un amor fraternal dentro de nuestra familia. Segundo, todo lo que tenga que ver con el mundo pagano debe ser salir de nuestras vidas. Sigue diciendo el texto de Pedro, el engaño. Dolor es el truco que se utiliza y se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. El vicio de las personas que tienen nunca una mirada limpia. Siempre hacen algo para beneficio propio. Siempre están haciendo algo para ganar una mascada de eso. Siempre hay una falta de transparencia en lo que hace, mira o propone. Todo lo que tenga que ver con el engaño debe desaparecer de nosotros. Porque nosotros somos representantes de la verdad. La Biblia dice que somos el reflejo de Cristo. Pues Cristo es la verdad. Tercera cosa que tenemos que salir y sacarnos de él, según Pedro, también está la hipocresía. Hipocrisia. Hipócrita es una palabra que tiene una historia curiosa, quizás vale la pena recordar porque ya lo sabemos. El nombre corresponde a un verbo, en griego, que quiere decir sencillamente contestar. Allí empezó la historia. En el principio era uno que contesta. De ahí pasó a querer decir que eso era identificatorio de un actor, el que toma un diálogo en una determinada escena, y de allí pasó a significar farsante, porque el actor toma eso, lo dice y lo representa como si fuera verdad. Allí pasó a significar farsante, alguien que no hace más que representar, mantener oculto sus verdaderos motivos. El hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar algún provecho y prestigio con las personas o con Dios, no para servir y glorificar a Cristo de verdad. ¿Usted se dio cuenta? ¿No le pasó alguna vez en ese tiempo de ignorancia donde nosotros pretendíamos engañar a Dios? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor sabiendo que hay cosas que no hemos resuelto, no sé, digo, este es un ejemplo burdo,
yo acabo de robarle al almacenero y voy a orar como si nada pasara. ¿Acaso nos dice el Salmo 51 de boca del rey David? Dice claramente: mis pecados están siempre delante de ti. Lo primero que Dios me ve cuando yo me acerco son mis pecados. Mis pecados están siempre delante de ti. Lo primero que verá Dios será esta necesidad de transparencia y de limpieza. No nos podemos presentar delante de Dios con esta semejante característica de santidad, no teniendo un corazón transparente, sabiendo desde ya que todo lo sabe y que todo lo ve. Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, el pastor Esteban no era tan santo como cuando partió para el Señor. Claudia, que hoy vive en la topísima, que subía a los árboles, colgaba con el Esteban de allá, ¿no? La mamá lo gritó: bájate de ahí, bájate de ahí, no te van a caer. Una vez cayó. Bájate de ahí, porque sabía que tenía problemas de estómago. No, coma de esa porquería. Bajaba del árbol de mora. Todo esto negro. Toda la ropa negra de mora. ¿Qué estuviste comiendo? Nada. ¿Cómo que nada? No comimos nada. Todo el negro de mora, no comía nada. Se robaba lo que encontraba. A veces se comía ciruelas rápido así y se tragaba los carotos. Y lo sabíamos porque cuando devolvía, estaban los carotos ahí como muestra del delito. No hacemos nosotros a veces así. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Te portaste? ¿Dijiste algo malo? No, nada. No, y están todos estos llenos de pecados, ¿me entiendes? El hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar algún provecho y prestigio, no para servir a Dios y la gloria de Cristo. También debe desaparecer de nuestro medio la envidia. Todas estas cosas provocan debilidad espiritual. No pierda usted la perspectiva de lo que trato de mostrar. En la envidia, bien se puede decir que la envidia es el último de los pecados en morir. Asomaba su sucia cabeza hasta en el grupo de los apóstoles allá en el principio. Los otros 10 les invadió la envidia sobre Santiago y sobre Juan, cuando parecía que estos le habían tomado la delantera en reservarse los puestos de honor y de privilegio en el reino venidero, según Marcos capítulo 10, versículo 4. Hasta en la última cena, los discípulos estaban discutiendo quién habría de ocupar los puestos más honrosos, según Lucas capítulo 22, versículo 24. Mientras el yo siga actuando en el corazón de las personas, habrá siempre envidia en la vida. Otro, se debilita profundamente no solamente la espiritualidad, sino a las iglesias mismas en su conjunto. Es el chismorreo, esto lo dijo Pedro. El chismorreo despectivo de los demás. La palabra para chismorreo porque le interesa catalalia. Cuando le diga el hermano o el marido o el hijo, le diga: ya está ahí con la catalalia, usted ya va a saber que está, ¿no?, en este grupo de catalalia, no a la catalalia, ¿sabes? No le vaya a poner a su hija futura catalalia, por favor, que lo quite. Catalalia es una palabra que tiene sabor amargo. Quiere decir hablar mal. Es casi siempre el fruto de la envidia. Por lo general aparece cuando su víctima no está presente para defenderse. No hay muchas cosas que sean tan atractivas como escuchar y repetir chismes jugosos, con muchos detalles, bien descriptivos, ¿entiendes? Lo vi salir al pastor y andaba con una camisa a cuadro azul con blanco. Se había cortado el pelo ayer y andaba con anteojos negros. Lo vi salir de ahí del brazo de la esposa.
¿Ya? No siempre salí de una sola cosa, pero estamos en esta etapa ahora. El chimorroteo despectivo es algo que todos declaran que está mal, pero al mismo tiempo casi todos practican y disfrutan. No cabe duda de que hay pocas cosas que produzcan tanto problema, tanta angustia, tanto dolor y que sean tan destructivas del amor fraternal de la cual necesita la Iglesia y de la unidad de la Iglesia. Nada hace más daño que chumbe, que bombero, Estas son pues cosas que una persona nacida de nuevo debe quitarse de encima, puesto que si sigue permitiéndole que actúe libremente en su vida, dañará la unidad de los hermanos. ¿Cómo afirmar el corazón de personas que estamos luchando para salir de esto? Hay algo que el cristiano debe afirmar en su corazón. Debe anhelar la leche sin adulterar de la palabra de Dios. Esa dificultad está planteada en una palabra que ahora las vamos a tratar de hacer popular. Logikos. Es el adjetivo que se deriva del nombre logo. Y la dificultad consiste en que se presenta de tres formas. Número uno, logos es la gran palabra firme para la razón de la guía del universo, el logo. Si está en la conexión con esta palabra, no cabe duda que es espiritual su significado. B, logos también es normal en el griego para mente y razón. Por tanto, logikos tiene a menudo el sentido de razonable e inteligente. En la Reina Valera, en Romanos 12.1, por ejemplo, se traduce por racional. 12.1 de Romanos, por favor. Interesante texto. Presentar vuestro cuerpo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí está la palabra lógico, racional, inteligente. Presentemos a Dios un culto inteligente, un culto analizado, un culto puro, no solamente en lo de la intención de hacerlo, sino en el ejercicio de hacerlo. Logo quiere decir en griego también palabra, y logikos quiere decir lo que pertenece a la palabra. Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ha estado hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa palabra la que tienen en mente, y creemos que lo que quiere decir es que el cristiano debe desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios, que es el que puede hacer crecer hasta alcanzar la salvación. En vista de todo el mal que hay en el mundo pagano, el cristiano debe fortalecer su alma en alimentarse puro y exclusivamente con la palabra de Dios. Vuelvo al principio de la pregunta. ¿Cuánto lee de Biblia por día? ¿Cuántas de sus vivencias usted las sitúa en el medio de la palabra del Señor para ver qué es lo que haría Cristo en su lugar, o qué opinó o opina de lo que usted ha hecho con las determinaciones que ha tomado? Este alimento de la palabra de Dios no está adulterado, es decir, no tiene ni la más ligera mezcla de nada malo. Es casi en términos técnicos para describir granos totalmente limpios de polvo y paja a cualquier cosa que se le pueda dañar. En toda sabiduría humana hay algo de mezcla de las cosas inútiles con las dañinas. Solo la palabra de Dios es totalmente buena y pura. El cristiano debe anhelar la leche de la palabra. La palabra anhelar es una palabra taller griego, es una palabra robusta, firme, en la que se usa para, por ejemplo, cuando el cerdo brama por las corrientes de las aguas, allí en el Salmo 42.1. Anhelar con desesperación, está necesitado de sed, está sediento que muere.
anhelar con esa necesidad. Para el sincero cristiano, o para el salmista que desea la salvación del Señor en el Salmo 119, 174. Para el sincero cristiano, el estudio de la palabra de Dios no es un trabajo, es un deleite, porque sabe que allí encontrará su corazón el alimento que tanto anhela y necesita. Repito lo que le dije al principio. La prédica, cada exhortación, cada reflexión estará valorada por ustedes en la medida del amor y de la necesidad que usted tenga de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy hay iglesias tras iglesias y ministerios tras ministerios donde la palabra de Dios ha dejado de ser importante. Leíamos con asombro, creo que no sé si se acordará Norma, con asombro de un pastor estadounidense muy conocido, muy rico. He recibido una revelación de Dios mucho mejor que la Escritura, dice. La metáfora del cristiano como un bebé recién nacido y la palabra de Dios como la leche que alimenta es frecuentemente en el Nuevo Testamento. Pablo lo compara con la nodriza que cuida de los cristianos infantiles en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2:7. Y se refiere a la atención que le presta a los corintios al alimentarlo con leche porque todavía no pueden dirigir la carne, según 1 Corintios 2:2. El autor de la carta a los hebreos culpa a sus lectores de seguir en la etapa de la leche cuando ya deberían ser señales más que maduras, según el Hebreo capítulo 5, versículo 12. Para simbolizar el nuevo nacimiento de la iglesia primitiva, a los recién bautizados se les vestía con ropas blancas y muchísimas veces se les daba en aquella ocasión leche, igual como se hace con los bebés. Esta alimentación con leche, con la palabra de Dios, lo que hace que creciera un cristiano hasta llegar a la salvación. Pedro termina esta introducción diciendo, con una alusión al Salmo 4:8, estáis obligados a ello, les decía, y haber saboreado la amabilidad de Dios. Estás obligado a buscar estas cosas y de verdad disfrutaste de la gracia y de la amabilidad de nuestro Dios. Estás obligado a crecer, estás obligado a interesarte por la palabra de Dios, estás obligado. La amabilidad de Dios no es una excusa para la pereza de la vida de la persona. Dios es bueno, Dios me entiende, Dios sabe todas las cosas, la palabra favorita de muchos. Dios sabe. Alguien mencionaba hace un poco rato aquel versículo famoso, todas las cosas te ayudan a bien. Pero nunca se debe olvidar de la segunda parte del versículo. Todas las cosas nos ayudan bien cuando conforme el propósito son llamados. Si lo que te está pasando no tiene que ver con el propósito de Dios, la vas a sufrir. Todo lo que nos ayuda bien es lo que está conforme y paralelo al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo conseguirlo? En el estudio de la Escritura. Quiero pasarme todo esto y ya está. No usar la palabra de Dios para discernir lo correcto. Voy a leer yo este texto. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas por medio, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién de nosotros conoce la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. La falta de uso de la palabra de Dios para discernir lo correcto puede debilitar nuestras vidas espirituales. Si no basásemos nuestras decisiones en acciones de la palabra de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones equivocadas que nos alejan de su voluntad. ¿Cuánto de nosotros y cuánto de nuestros errores con sus consecuencias
nos arrastramos todavía en nuestra vida por esta causa? ¿Pensaste cuánto te ha robado el enemigo por no haber decidido basado en la palabra escrita y no guiarte por ella? El usar la palabra de Dios como nuestra guía, fortalecernos en nuestra capacidad de discernimiento, evitamos caer en las debilidades espirituales, en engaños del diablo y salirnos del centro exclusivo de la voluntad de Dios. Si te mantienes en las Escrituras, si la tomas como regla, si es el Señor en la revelación verdadera de la palabra, tu guía, difícilmente el diablo te podrá robar algo. Porque actuarás en el centro de la voluntad de Dios. Actuarás como Dios actuaría en tu vida. Y dejarías de perder cosas que son tan valiosas para nosotros. ¿Cuántas cosas daría yo por no haber cometido mis primeros años de cristiano? Hoy soy un viejo que me arrepiento de perder tiempo, de haber perdido tiempo. Me arrepiento de haber perdido una mayor y más profunda relación con mis hijos. Me arrepiento de no haber disfrutado de otra manera a mi esposa. Me arrepiento de no haber crecido más rápido en el Señor. ¿Por qué? Porque era muy poca la instrucción que había en ese tiempo para tomar decisiones. Pero usted está llamado a un lugar donde la instrucción de la palabra de Dios es rutinaria, es regular, es continua. Te enseñamos Biblia los martes, manifestando todo lo que tiene que ver con el pecado para que salgas de él, para que estas cosas no te pasen, para que el pecado no debilite tu vida. Te invitamos a orar aquí y algunas personas me dicen, yo oro en mi casa. Suponemos que ora en tu casa, porque de lo contrario estaríamos hablando de otro problema. Porque si usted no viene aquí y tampoco ora en tu casa, entonces tengo que creer que usted no ha conocido a Cristo. El principio de la bendición es la obediencia. Si el día martes usted tiene que venir a orar, tiene que venir a orar. Damos por eso que usted ora en su casa. Pero allí aprendemos cuáles son, por qué se manifiestan los pecados, cómo es que el diablo ha ido engañándonos y cómo es que Cristo nos quiere, a través del Espíritu Santo y la palabra escrita, nos quiere sacar de esas actitudes que hay dentro de la iglesia para poder alcanzar una sabiduría y una santidad propia de lo que tenemos que hacer en este 2024. Te enseñamos el día jueves, estamos hoy por hoy aprendiendo sobre la valía de la gloria de Cristo. Cristo es el centro de todo lo maravilloso. Nadie puede dejar afuera a Cristo. El Padre es cristocéntrico, el Espíritu Santo es cristocéntrico. Todo ha sido puesto en las manos de Él. Estudiamos allí cuando en la ascensión de Cristo, Él está sentado hoy en el lugar de mayor autoridad y privilegio en el cielo. Toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el texto. Debemos deshacernos de esto que nos debilita. Será la única manera que podamos tener una iglesia firme, una iglesia sólida, con gente que usted cerrará los ojos y sabrá que mañana están aquí, y que cuando haya que orar sabrá que van a orar, y sabrá que cuando hay que predicar estarán allí firmes, porque estarán entendiendo que este es el secreto y que las debilidades espirituales vienen simplemente por desobediencia, porque si le diéramos importancia a la guía del Señor y a la palabra escrita, otro sería nuestra historia. Yo estoy totalmente seguro, o casi seguro, que cuando yo me muera, y con justas razones, la iglesia puede cambiar de visión. ¿Por qué no? Al que venga por Dios le puede dar una visión nueva. Pero mientras tanto tenemos que instruir, mientras tanto tenemos que capacitarnos. Ayer nosotros pudimos ir a ser bendecidos por el trabajo de Alejandra. ¿Usted cree que yo fui allí y no miré nada? ¿Usted cree que yo fui allí y no analicé desde que me hablaron la primera palabra hasta que dijeron la última? No fui con el afán de la crítica. Soy un instructor de personas. El apóstol Pablo me aconseja a través de las Escrituras que lo analice todo. Y sigo creyendo que mi hermana está en un buen lugar. ¿Haría todo lo que ellos hicieron? Posiblemente no, porque estamos llamados en una dirección. Pero me alegra que mi hermana esté allí.
Pero la idea mía es que usted vaya a un lugar y usted sepa lo que hay allí. Que usted sepa valorar quién está en lo correcto para tomar esto que está bueno y dejar esto que está malo. Pero para eso necesitamos capacitación, para eso necesitamos entender que Dios te está enseñando cada día. Tenemos un trabajo que hacer en este 2024 que tiene profundas raíces en lo que estamos estudiando los martes. Creo que esto va por la misma onda, aprender palabras que significan cosas importantes para que usted las valore. Cada día vamos a cantar más lindo, seguramente que sí, porque la práctica mejoraremos. Vamos a aprender danza, claramente para eso mi hermana se sacrificó todo un bendito año, verdadero sacrificio. Cada vez que le asigno un estudio a mi hijo, ¿a qué le roba? Le roba a su descanso y le roba tiempo a su familia. Cuando lo mando a predicar a cualquiera de ustedes por las reflexiones, o a mi amigo, o a quien venga al púlpito, le roba tiempo a alguien. Porque la única manera de centrarnos con Dios es dejar cosas al lado momentáneamente, dedicarnos a lo que tenemos que buscar en oración y en la palabra para poder traer verdadera palabra de Dios a la gente. Pero no podemos seguir cometiendo estos errores que se cometen en cualquier lugar que son infantiles. Seguir divididos. Estudiamos el otro día las divisiones de la iglesia. Es casi hasta antinatural, es casi hasta diabólico que los hermanos estén divididos en la iglesia con lo que Cristo significa desde la unidad, con lo que Cristo ha hecho para que estemos unidos. Es antinatural absolutamente. Y vivimos como si nada. Necesitamos entender que Dios tiene una necesidad de obediencia de parte nuestra. Si usted no valora la palabra y la estudia, usted tiene problemas de conversión. No importa cuántas canciones se sepa, no importa cuántos estudios bíblicos haga, no importa cuántas palabras en el griego se memorice, si usted no entiende que el principio de la obediencia, allí nace la bendición, usted tiene problemas. Estudiamos el jueves la gloria de Cristo. 3 cosas que Él hizo. Se humilló hasta el cansancio. Primero, obedeció. Obedeció para venir. Segundo, obedeció hasta la muerte. Tercero, se limitó a sí mismo. Obedeció, vino del cielo hasta aquí, obedeció al Señor. Obedeció hasta la muerte a su Padre. Y se limitó a sí mismo. Dejó a un costadito su divinidad para tomar su humanidad, por amor a nosotros. Y nosotros no podemos dejar de ladito el pecado, no podemos dejar de ladito la humillación, la división, no podemos dejar de ladito nuestras propias visiones de la cuestión y hacer lo que Dios nos manda en su palabra. No podemos nosotros vivir como hermanos y todo. No nos bancamos una hora aquí dentro y pretendemos estar toda la vida eterna que no tiene fin en el cielo juntos. Escuchaba a un pastor predicar el otro día y decía una gran verdad. Escuche esta simple frase. Ningún pecado no resuelto, ningún pecado no confesado, ningún pecado de ese tipo entra en el cielo. Ningún pecado no resuelto entra en el cielo. Y el pecado no anda volando, no anda volando por los aires. El pecado es nuestro, está en nosotros. Ningún pecado no resuelto en mi vida podrá entrar en el cielo. Entonces, cuando el martes nos enseña los alcances de los pecados, cómo es que el diablo nos engaña y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pues allí sí entendemos lo que alcanza y lo que hace y cómo nos engaña. Clarificando lo que Dios quiere que tengamos nosotros y dejemos de lado. Todo esto también nos aclara. Estudiando las cosas que Cristo dejó de lado o las que hizo con nosotros, también nos aclara el panorama. Todo depende si usted quiere verdaderamente conocer a Dios. Siempre habrá en este lugar
porque conozco a los que están aquí y conozco a gente. Siempre habrá aquí palabra de Dios. No desmayaremos en enseñar palabra de Dios. No descansaremos hasta que nos muramos. Es necesario darle el sacrificio a la palabra de Dios que demanda. Esto demanda horas, demanda oración, demanda privarse de algunas cosas lindas, como estar bajo el ventilador, por ejemplo. Yo ayer pasé un día maravilloso, de verdad que lo hablábamos hasta anoche con mi esposa. Fue un día espectacular. Salir de la cueva, salir de la cucha. Encima para una cosa linda, maravillosa. Culminamos con la misma, con 2 cuartos de hora. ¿No? Tachos separados para que ella no coma más que yo. Y nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos porque a mí se me escapó la tortuga. Ayer tendrían que haber ido a tomar el agua conmigo. Se me escapó, vive mi Dios, que me arrepentí 50 veces cuando venía de vuelta. No era mezquino, solo despiste de volar. Tiene que perdonarme, acababa de andar en colectivo y en tren, entonces ya estábamos. Necesitamos relacionarnos, tener relaciones, hermanos, de hermanos. Somos hermanos. Si pretendemos vivir eternamente para siempre juntos en el cielo, empecemos a practicar ahora. Empecemos a practicar ahora.